Imagino que en algún momento empezará a grabar. Secuencia. A ver, estos de acá no nos sirven. Ya, ese no lo voy a resolver. En una secuencia de valores enteros, por ejemplo, la secuencia tiene devuelve 1. Eh, no es tan interesante. Mm, Podemos hacer el 34. Si ustedes tienen sugerencias de ejercicio, los podemos resolver. Ahorita como que el 34 sería un candidato a resolver. Ustedes si quieren, les he pasado esta guía de ejercicios, entonces la pueden ir analizando también, ¿no? Para poner sus sugerencias. En este momento el 34, como está manejando una secuencia de valores, puede ser aquí interesante, ¿no? Luego acá dice una secuencia de elementos, se pide encontrar el conjunto clausura del mismo. Ese no, porque no han avanzado todavía. Los n números primos de la secuencia de Fibonacci. Mm, puede ser, puede ser. Dada una secuencia de números enteros positivos, se encuentre la secuencia de secuencias que permita tener tantos enteros. Mm, mm, ya, pero este lo tendría que explicar. Ya, de momento el 34 y el 55 son los interesantes para resolver. Tu, 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 tu. 57. Mm, mm, ya, a ver, no sé si alguno tiene alguna sugerencia. Espero hayan estado resolviendo, ¿no? Esto de los ejercicios, porque ya saben, estos ejercicios son nivel de examen. Ya. Entonces, a ver, a uno, creo que por aquí estaba. De tres, de dos. Ahí está. Este es otro de cadenas. Este es otro de cadenas y este puede ser interesante para que ustedes entiendan algunas cositas, ¿no? Más que todo porque los ejercicios de cadenas, si bien String ya nos provee muchos métodos para utilizarlos, en recursividad lo que interesa más que todo es que tú puedas hacer las mismas operaciones que te provee String por ti mismo, ¿no? De forma recursiva. Y una de ellas, que a veces cuesta mucho, es como que avanzar sobre los caracteres de un string. Podemos resolver este de primeras, el 39. El 39 podemos resolverlo de primeras. ¿Qué es lo que dice? Dada una cadena extendida, se pide encontrar su formato reducido, en el que indica el carácter de la cadena y la cantidad de veces que aparece. Por ejemplo, si tenemos esta cadena que es, bueno, la ven, no la voy a, no la voy a deletrear porque qué flojera. El resultado reducido es la letra y la cantidad de veces que se ha repetido. Por ejemplo, en el primer caso hay 3 Gs, entonces lo que nos debería mostrar es una G y la cantidad de veces que se ha repetido. Y así sucesivamente hasta el final. ¿Listo? Entonces, este ejercicio es como que interesante. Vamos a aplicar varias cositas. Hagamos de una vez el 34. Ya, sí, sí, sí. Vamos a hacer el 39 y el 34 después. ¿Ok? Entonces el 39 lo analizaremos. Qué es lo que tendríamos que hacer? A ver, tururú, tururú, tururú. Caramba. ¿Ya? A ver, entonces en este caso para el ejercicio 39, acá, ejercicio 39, ay, qué feo ese 3, 39, lo que nos dice prácticamente es reducir una cadena. Así en resumen, ¿no? Reducir una cadena. Entonces, por ejemplo, si la cadena fuera, aquí vamos a hacer nuestro propio análisis. A, caramba,
B, C, C. Si fuera esa cadena, yo estaría esperando como resultado una cadena con el siguiente contenido. A que se repite 3 veces, B que se repite una vez y C que se repite 2 veces. Esa es la cadena que yo estaría esperando como resultado. A simple vista es como que nosotros ya sabemos cómo funciona. Es fácil, ¿por qué? Encuentro una letra, aquí por ejemplo la A, luego a la siguiente, 2 y listo. Pero ahora la pregunta es cómo lo puedo hacer yo en código. Suponiendo que esta es nuestra cadena car, lo que yo tendría que hacer es como una especie de for. Tómenlo esto como si la cadena fuera un arreglo, ¿no? Entonces, la cadena, me la voy a copiar acá abajo. La cadena también tiene posiciones. También yo puedo acceder a una letra determinada del texto, ¿no? De la cadena, del string. ¿Cómo es que funciona esto? La primera letra se denomina, bueno, ocupa la posición 0, la segunda la 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, acá, entonces string también maneja posiciones como si se tratara de un arreglo. Pero nosotros cuando hablábamos de un arreglo, por ejemplo, un arreglo de enteros, que se llame A y que tenga los valores 1, 2, 3, si yo quería acceder, por ejemplo, al elemento 1, lo que hacía era poner A, corchete 1, y eso me botaba el elemento 2, que era este, ¿no? Ese. Pero en las cadenas yo no puedo utilizar ese mismo formato, no lo puedo utilizar de la misma manera. ¿Qué es lo que tengo que utilizar? Un método llamado charat. Charat. Y acá es donde le mando una posición. Entonces, si recuerdan la forma de trabajar de los arreglos, acá yo le mandaba una posición y me retornaba el valor, ¿no? En este caso, como era un arreglo de enteros, me va a retornar un entero. Acá, como se dan cuenta ustedes, la cadena, un string, no es nada más que un conjunto de caracteres, ¿no? Hay muchas letras, muchos valores de tipo char ahí adentro. Entonces, en vez de decirle corchetes, yo le digo directamente devolverme un char en esta posición. En este caso, si es que yo, por ejemplo, ejecuto charat en la posición, charat en la posición 3, lo que me va a retornar va a ser un carácter B, así, un char que representa la B. ¿Por qué? Porque ese es el carácter que ocupa esa posición. Entonces, si nosotros nos pasamos, si nosotros nos pasamos a hacer nuestro código, acá, hago mi código, acá esto va a ser nuestra solución al ejercicio 39. Ojo, esto es una sugerencia de solución, no significa que sea la única, ni que sea la mejor, ni nada. Ustedes pueden plantearlo de la forma que quieran. Ay, que me quedo sin voz. Entonces acá va a ser un public, ¿qué se llama el ejercicio? El reducir. Entonces la tarea que yo tengo que hacer es reducir un string cat y como resultado quiero que me retorne la cadena reducida. Ahora, paso importante, muy, muy importante cuando nosotros trabajamos con cadenas y con arreglos, ¿no? Con matrices igual, mucho, mucho peor con matrices. Si se fijan acá, lo que yo tendría que hacer, a ver, todo esto lo voy a borrar porque no nos sirve. Ya. Entonces, si se fijan acá, como les decía, un string maneja posiciones, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que yo tendría que hacer? Tendría que revisar el carácter que esté en una determinada posición y contar cuántas veces se ha repetido hacia adelante, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá yo tendría que revisar, digo, me encuentro en la posición 0, ¿no? Me encuentro en la posición 0. El carácter que ahí vive, el carácter que ahí vive es una letra A. Entonces, yo lo que tengo que hacer es empezar a contar, por decir la cantidad, ¿no? De momento no he contado nada. ¿Qué hago? Reviso el de la posición 0. Digo, ¿eres igual a este carácter que estaba buscando? Sí. Allá. Entonces, sumo 1. ¿Y qué hago después? Avanzo. Es decir, ¿ahora qué hago? Me encuentro en la posición 1. Sigo buscando el carácter A. Y de momento he contado solo una. Entonces pregunto, ¿en la posición 1 existe una A? Sí. Ah, ya, entonces cuento uno más. ¿Y qué hago? Avanzo nuevamente a la siguiente posición. Eso es lo que nosotros tendríamos que hacer. Pero si se fijan, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos una posición, necesitamos el carácter que estamos buscando y necesitamos la cantidad que que estamos contando, ¿no? Hasta el momento de repetidos. Por lo tanto, acá en mi método que va a dar solución a este problema, me fijo y digo, yo de momento solo conozco, lo único que conozco es la cadena. Pero acá para la solución me estoy dando cuenta que necesito 3 datos más. Yo no puedo solucionarlo en este método. No puedo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que sobrecargar el método, es decir, voy a mandar a otro que se llame reducir. ¿Y qué va a hacer este? Lo que va a hacer este es, primero, conocer la cadena, conocer la posición que está revisando, conocer el carácter que está buscando, charat, vamos a empezar siempre desde la posición 0, y conocer la cantidad de repetidos que ha contado hasta el momento. Entonces yo acá hago un private string reducir y este método va a ser el que va a poder solucionar todo. Como ven, yo le puedo enviar información a un segundo método, a un método de apoyo. No es necesario que lo llamen de la misma manera, pero es como que, o sea, los dos están tratando de resolver el mismo ejercicio. Entonces es como que una convención llamarlos igual. Este segundo método, el que va a apoyar, por así decirlo, ¿qué cosa va a conocer? Va a conocer la cadena, va a conocer la posición, el carácter que está buscando y la cantidad de veces que se ha repetido, por así decirlo. Entonces yo me fijo aquí y me pregunto, ¿no? Me pregunto. Bueno, eso era que lo hablemos acá arriba, ¿no? Eso era que lo hablemos acá arriba. Bueno, ya ni modo. Lo vamos a mencionar acá porque se me ha pasado. Entonces, cuando nosotros estamos analizando ejercicios recursivos, siempre tienen que, se me ha pasado a mí, siempre tienen que pensar cuál sería el caso más fácil, el más fácil que les puede tocar. Es como que, ¿en qué momento yo puedo decir, ah, pues la respuesta es esto, no necesito ya calcular más, la respuesta va a ser esto y estoy totalmente seguro? Si a mí me dicen, por ejemplo, a ver acá, si a mí me dicen que reduzca, es decir, reducir una cadena vacía, como resultado me tendría que salir una cadena vacía, nada más. Es decir, si es que la cadena estuviera vacía, yo no tengo nada que calcular, no tengo nada que hacer. Entonces, acá arriba, esto por eso digo que se me pasó. Primero yo tendría que decir que voy a tener una respuesta. Y digo, si la cadena
es igual a una cadena vacía, es decir, no me están mandando a reducir algo que ya no puedo reducir más, entonces mi respuesta va a ser una cadena vacía. Caso contrario, caso contrario, significa que por lo menos hay una letra, ¿no? Hay algún elemento ahí adentro. Entonces mi tarea va a ser obtener la respuesta en este método de apoyo. Y de alguna u otra forma yo voy a obtener el resultado. ¿Listo? A ver, acá return null, simplemente para ver si compila. Ahí está, compila. Entonces, este análisis, como les digo, se me pasó y yo decía, para reducir una cadena, ¿qué puede ser lo más fácil que me puede tocar? Una cadena vacía, ¿no? Sería lo más fácil que me puede... A ver, ya. Entonces, reducir una cadena que está vacía sería lo más fácil que me puede tocar. Si es que no está vacía, es decir, si no es igual a esto, entonces significa que por lo menos hay algún elemento, ¿no? Hay alguna letra o número. Entonces yo tendría que mandarlo a que se reduzca. Y en este caso ya nos acá, en el análisis que hemos hecho acá arriba, acá. Entonces yo me pregunto, ¿no? Yo me pregunto, ya sé qué es lo que tengo que hacer. Ya sé que tengo que ir avanzando de posición en posición, contando repetidos y bla, bla, bla. Pero imagínense ustedes que nos encontramos aquí, en la posición 5. Si yo me encuentro ahí, tengo que seguir avanzando, tengo que seguir revisando los caracteres, tengo que hacer algo. En realidad ya no. Es decir, cuando yo llegue a ese punto, ya no tendría que hacer nada más. ¿Cómo podría yo poner eso en mi código? A ver, yo digo, lo vamos a hacer por partes, después vamos a ir refinando un poquito. Lo que yo tendría que decir primero es que voy a tener una... Y acá yo digo, si la posición que quiero revisar es justo el final de la cadena, entonces ya no tengo que hacer nada. Mi cadena está vacía, no tengo nada más que revisar. Caso contrario, ¿qué hago? Caso contrario, entonces acá ya se pone más complicado. Lo que yo tendría que hacer es, básicamente, revisar el elemento que está en esta posición, en la posición. Si es en la cadena, en esta posición, coincide con el carácter que estaba buscando, entonces, cant más más. Caso contrario, no hago nada. De momento, no hago nada. Si acá, si acá yo estoy diciendo que ha coincidido, entonces voy bien. Tendría que avanzar. Entonces digo, mi respuesta va a ser igual. Vamos a ir arreglando algunas cositas, de seguro nos van a salir errores. Mi respuesta la voy a obtener de seguir reduciendo la cadena. Esta vez, como ya he revisado esta posición, tengo que avanzar a la siguiente. Sigo revisando este carácter y le mando la cantidad actual de repetidos. ¿Ok? Entonces, sigamos analizando acá. A ver, acá. Sigo con el ejemplo que estábamos manejando. A, B, C y C. Listo. Entonces esta es la posición 0, posición 1, 2, 3, 4 y 5. Va a llegar un momento en el que voy a estar en este estado. Voy a querer revisar la posición 3, buscando el carácter. A ver, no sé si le puse carácter. A ver, voy a estar buscando el carácter A.
y voy a tener una cantidad de repetidos igual a 3. Entonces, fíjense, acá. Me encuentro en esta posición, donde existe una B. ¿Qué es lo que sucede? Yo pregunto, en mi cadena, esta que es mi cadena, en la posición 3, ¿es igual a una letra A? Obviamente no, vive aquí una letra B. Entonces, como no es igual, quiere decir que yo ya he contado la cantidad de repetidos, por así decirlo, final. Entonces, ¿qué tendría que hacer? A mi cadena de respuesta le tendría que asignar el carácter, es decir, A, junto a la cantidad. Es decir, este valor con este valor se unen para formar la solución. Se tienen que unir. Entonces, una vez que yo encuentre que no coinciden, ya estoy formando una pequeña parte de mi solución. Si se fijan arriba, ese A3 en realidad es parte de lo que tendría que sacar, ¿no? Parte de mi respuesta final. Pero como les digo, es una parte, ¿no? Es una parte. A ver, acá. ¿Qué es lo siguiente que yo tendría que hacer? Si se fijan, si hago esto, si hago que avance 1, 2, que avance a 4, ahora yo busco el carácter A, ay caray, A, y mi cantidad es igual 3, no tiene sentido, ¿no? No tiene sentido. Si yo ya me he chocado con uno que no había sido igual, yo tendría como que reiniciar, ¿no? Es decir, todos estos han coincidido con A. Este no coincide con A, entonces tengo que empezar una nueva búsqueda. En este caso, ¿qué tengo que buscar? Tengo que buscar el carácter B. Pero si yo le dejo que he encontrado 3 veces antes, no tiene sentido. No tiene sentido. Yo tendría que decir que he encontrado tal vez una, ¿no? Una. Y seguir preguntando. Seguir haciendo el mismo chiste, ¿no? De decir, cadena en la posición 4 es igual a la B. Si me dice que sí, pues entonces bien. Si me dice que no, entonces sigo acumulando en mi respuesta. ¿Listo? Eso es básicamente lo que nosotros tendríamos que hacer. Me vengo acá. Aquí estamos en el caso en el que sí ha coincidido. Gracias a Dios ha coincidido, entonces cuento una repetición más. A ver acá. Cuento una repetición más y lo que tendría que hacer es seguir deduciendo el resto. ¿Qué pasa si no coincide? Si no coincide, entonces es como que he encontrado una pequeña solución, ¿no? Yo digo, mi pequeña solución va a ser ¿qué? Va a ser la letra que estaba buscando, esta de acá, el carácter, concatenada con bueno, le voy a concatenar acá un string para que se transforme, porque si no va a dar como que un error medio raro, concatenada con la cantidad de veces. A ver, voy a ver si me compila, hasta ahí todo me compila. Bien, entonces esta parte de acá vendría a ser lo que yo estoy uniendo, ¿no? Esto de acá. Eso de ahí, lo que yo estoy uniendo. ¿Qué es lo siguiente que tendría que hacer? Como yo ya he contado todos los repetidos de un determinado carácter hasta que no han coincidido, mi nuevo objetivo, ¿cuál va a ser? Buscar el nuevo carácter, ¿no? El que ha sido diferente. Entonces, mi respuesta le voy a concatenar lo que surja de reducir la cadena buscando en la siguiente posición. Ahora sí cambio de carácter, es decir, cadena.char a en la posición y le mando un 1. ¿Ok? Vamos a ir explicando todo paso por paso si es que en algún momento se pierden. Entonces compilamos y listo. A ver, entonces hasta ahí probemos qué tal nos sale. Probaremos con algo chiquito. Aquí, por ejemplo,
Me vengo acá. Le voy a poner reducir. Le voy a poner que reduzca una cadena que tiene dos A's y dos B's. Entonces, acepto. ¿Qué pasa acá? ¿Qué va a pasar? ¿Va a decir, he llegado al final de la cadena? No. ¿Qué carácter estoy, ¿qué carácter estoy buscando? Ay, que ya no me da la voz. Estoy buscando la letra A. El primer carácter, es decir, el carácter de la posición 0, es igual a una A. Sí, allá. Entonces he encontrado una repetición. ¿Qué hago? Sigo buscando. Ahora si se fijan, estoy en la posición 1. No estoy todavía en el final de la cadena. ¿El carácter de la posición 1 coincide con el que estoy buscando? Sí. Entonces cuento una segunda repetición. Y acá, ¿qué va a pasar? Va a decir, avanza a la siguiente posición y envía de nuevo la misma cantidad con la misma letra. Nosotros ya sabemos qué va a pasar, ¿no? Acá ya no coinciden. La letra que está en la posición 2 representa una B grande. Entonces, como no coinciden, ¿qué es lo que hago? Digo, ya he encontrado una parte de mi solución. Entonces, la genero. Como ven ahí, ya me ha generado el A2. ¿Y qué hago? Sigo reduciendo. Entonces reduzco. Como ven, ahí ya me marca que he encontrado una B. Encuentro la segunda B. Hasta ahí todo bien. Parece que todo está funcionando. Y acá ya llego al final de la cadena. ¿Y qué dice? Si llego al final de la cadena, entonces devuelvo una cadena vacía. Retorno, retorno, uno las soluciones y tal y cual y bla, bla, bla. Y si se fijan acá ya me marca que la respuesta es solo A2, ¿no? Como ven, la respuesta es A2. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no me ha contado los últimos caracteres? ¿Qué dicen, muchachos? A ver si me han entendido hasta ahí, o si han estado por lo menos siguiendo el ejercicio. ¿Qué dicen? ¿Cómo podría yo arreglar ese pequeño error? Espero se haya ido entendiendo, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Si es que tienen alguna duda también, avísenme, ¿no? Digan, en la línea, ahí están los numeritos, en la línea tal, no entiendo qué es lo que se hace. Ahí está. A ver, ¿qué dicen muchachos, jóvenes, señoritas? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen que surge? ¿Por qué creen que surge ese error? ¿Eso es sobrecarga o sobreescritura? Es sobrecarga. Cuando tiene cuando un método tiene el mismo nombre que otro, es sobrecarga. Sobreescritura es cuando hacen en herencia, ¿no? Sobreescritura es decir, mi padre lo hacía así, pero yo lo voy a hacer diferente. Eso es sobreescritura. A ver, como creo que nadie, no sé si no lo han atendido o no lo han entendido, vamos a revisarlo con más a detalle el error, ¿no? El error que surge. A ver. Acá. Acá si se fijan, ya llego a mi caso base. Mi caso base es cuando ya he terminado de analizar toda la cadena. Pero acá, como ven, tengo contenido aún. Me dice que la letra B la he encontrado dos veces, pero eso yo no lo estoy guardando en ningún lado. Es decir, esa información se pierde, se muere. Lo que tendría que hacer es básicamente copiar esta instrucción y hacer lo mismo acá arriba. A ver, y listo. Con eso ya se soluciona nuestro ejercicio.
¿Por qué? Porque al final, cuando yo llego al final de la cadena, puede que tenga valores todavía acá arriba, ¿no? En cantidad y en la letra que estaba buscando, ¿no? De seguro que sí los tengo. Y esos valores, si es que llego al final de la cadena, nunca los guardo. Es como que los he analizado, pero nunca he generado esa pequeña solución. ¿Qué va a pasar? A ver, ¿dónde está? ¿Qué pasa ahora? Compilo, me creo el objeto, ejecuto el método con el mismo, y como ven, ahora sí me bota el resultado correcto. Listo. Entonces, a ver, probemos con algo más grande. Por decir A, B, C, B, B. Entonces, ahí como ven, me lo ha reducido, ¿no? Hay 3 A's, una B, 2 C's, 2 B's. Aceptar, cesar. Y listo. Entonces, el problema que a veces surge con las cadenas es, como bien decíamos, el enunciado, bueno, el caso base casi siempre nos sugiere revisar la cadena hasta el final, ¿no? Es como que este caso base casi siempre funciona. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros también tenemos que considerar el hecho de que podemos tener todavía información acá arriba, ¿no? En este caso, información sobre la letra y cuántas veces se ha llegado a repetir. Esa información, si yo no la guardo, la voy a perder y todo el cálculo que he hecho me va a ser en vano. Entonces tienen que tener bastante cuidado con eso. Eh, con el tema de strings, al menos suele pasar eso. Con los arreglos, vamos a ver ahorita que hay como que un pequeño detalle más, porque los arreglos son referencias. Entonces hay que tener más cuidado con las operaciones que le hacemos. ¿Listo? Entonces, ¿qué dicen? ¿Tienen alguna pregunta? Auxi, cuando ingreso, retorna cadena vacía. A ver, reducir. Auxi, lo último que has editado en el código ya no retorna cadena. O sea, al principio estaba poniendo una cadena de pura as y no retornaba vacío. Pero con la última modificación que ha hecho al código ya retorna. Ah, Eso ya, nomás ya. era. Ah, ya, ya. Sí, recién lo estoy leyendo. Sí, recién lo estaba leyendo. Sí, ahorita ya sale, ¿no? Entonces, lo que pasaba con la anterior, con lo que teníamos que nos botaba error, era de que si era una cadena de iguales, si era una cadena de iguales, entonces nunca iba a llegar a esta parte, ¿no? Nunca iba a encontrar un carácter diferente e iba a guardar la solución. ¿Qué es lo que iba a pasar? Iba a llegar al caso base y en el caso base, como directamente decía retornar una cadena vacía, entonces iba a botarme eso como resultado. No, nunca me iba a mostrar la respuesta calculada, ¿no? Así que hay que tener un poquito de cuidado con eso. ¿Ok? Entonces, esa sería la solución, la propuesta de solución a este ejercicio, el ejercicio 39. A ver. Y ahora haremos el 34. ¿Dónde está? Haremos el 34 así para ganar un poquito de tiempo. ¿Qué es lo que dice el 34? Dice, en el 34, encuentra la subsecuencia descendente más larga de una secuencia de elementos ordenables. ¿Ok? Entonces acá lo más fácil es trabajar con enteros, ¿no? Pero esto debería funcionar con cualquier cosa. Si me fijo acá, a ver, acá, ya. Entonces, si me fijo acá, voy a hacer acá una pequeña línea. El ejercicio prácticamente nos dice la secuencia descendente más larga o era ascendente, eso no me acuerdo ahorita. A ver, ¿era ascendente o descendente? La subsecuencia descendente más larga. Entonces, por ejemplo, acá nos preguntan, a ver, subsecuencia, subsecuencia, subsecuencia.
subsecuencia descendente más larga. ¿A qué se refiere con una subsecuencia descendente más larga? Por decir, para un arreglo que tenga estos valores, 5, 7, 4, 3, 1, ¿no? Este sería nuestro arreglo, y si me fijo acá, analizo el 5, y si me fijo en el siguiente, el 7 es mayor. Entonces esto vendría a ser como que una subsecuencia ascendente, ¿no? Porque del 5 aumenta para llegar al 7. Ahora, si me fijo en el 7 y me voy al 4, estoy reduciendo. ¿Eso qué quiere decir? Que es que la secuencia está descendiendo. Ahora, si me fijo en el 4 y voy al 3, otra vez se está reduciendo. Quiere decir que que los valores siguen decreciendo, ¿no? Entonces, entre estos tres valores todavía se está manteniendo esa relación. Si reviso el 3 con el 1, también se sigue reduciendo. Por lo tanto, estos cuatro valores están en descenso. ¿Cuánto había sido la subsecuencia más larga? 4. ¿Por qué? Porque abarca cuatro valores para llegar, cuatro valores que siguen esta regla, ¿no? De que el 4 es menor al 7, el 3 es menor al 4 y el 1 es menor al 3, ¿no? Básicamente lo que tendré que decir, así como que en un poco de términos técnicos, yo tengo un arreglo de en elementos, y lo que tendría que hacer es preguntar e ir contando, ¿no? E ir contando cuántas veces el arreglo en la posición I es mayor al arreglo en la posición I más 1, ¿no? Si se fijan acá, el 7, pregunto, ¿7 es mayor al siguiente elemento que es el 4? Sí, entonces cuento 1 más 1. Luego avanzo y digo 4 es mayor al 3. Sí, entonces más 1. Luego avanzo y digo 3 es mayor a 1. Sí, entonces avanzo. Digo, cuento 1. Y como ya estoy en el último elemento, ya no tengo nada que hacer. Eso, básicamente es eso. Empezar a contar. Tenemos que seguir casi la misma idea que hemos hecho con el de las cadenas. Manejar un atributo, digo, un parámetro en el método que nos permita, primero, que nos permita conocer la posición, esto de acá, la posición, y que nos permita conocer cuántos valores hemos contado hasta el momento, ¿no? En esta subsecuencia. ¿Por qué? Porque si se fijan acá en otro ejemplo, por decir 3, 2, 7, 6, 5, 4. Si se fijan en esta de acá es una subsecuencia descendente, ¿no? Porque el 3 sí es mayor al 2. Entonces, esta subsecuencia tiene 2. Si me fijo el 2 contra el 2 ya no cumple esa relación, ¿no? Estos de acá. Si me fijo el 7 con el 6, sí cumple. El 6 con el 5 con el 4, todos estos cumplen. Entonces, esta de acá es una subsecuencia de 4 elementos, ¿no? Una subsecuencia descendente. Entonces, ¿cuál sería la mejor? Esta, ¿no? Esa sería la mejor. Ahora, ¿cómo es que nosotros lo vamos a hacer? Primero, me vengo acá. ¿Dónde está? Acá. Me fijo. El resultado me dicen que tiene que ser otro arreglo, ¿no? Eso lo vuelve un poquito más difícil. El resultado me dicen que tiene que ser otro arreglo. Por lo tanto, me preocuparé primero de saber cuántos elementos tiene la subsecuencia más larga, ¿no? Porque ustedes saben que para crear un arreglo necesito sí o sí saber la cantidad de elementos. Luego ya nos preocupamos de cómo le metemos los valores. Entonces me vengo acá. ¿Dónde está?
acá. Y lo que vamos a hacer es un método. Bueno, esta es la solución al ejercicio 34, ¿no? Propuesta de solución, recuerden, no es obligatoria ni es la mejor ni nada, ¿no? Es una propuesta. Yo les estoy explicando a mi manera de verlo. Entonces, este método que nosotros sabemos que tiene que retornar una subsecuencia, es decir, otro arreglo, que es la subsecuencia descendente más larga. Y viene acá un arreglo. Bueno, la secuencia, ¿no? La secuencia. ¿Qué es lo que yo tendría que hacer? Primero, no, mm, lo más fácil que podemos pensar, ¿no? ¿Qué sería ¿Cuál sería el caso base, ¿no? ¿Cuál sería la situación en la que yo puedo dar una respuesta sin ningún problema? Lo más fácil sería primero crear acá mi respuesta, res, y esto de acá, decirle que de momento tenga 0 valores. Es decir, no hay nada, ¿no? No tengo nada. Y retorno mi respuesta. Y digo, si es que me han mandado una secuencia vacía, ¿no? Porque no va a faltar el gracioso que va a mandar una secuencia vacía, entonces mi respuesta se tiene que mantener, ¿no? Es decir, hago esto, exactamente esto. Lo voy a quitar acá. Caso contrario, else. Caso contrario, quiere decir que por lo menos hay un elemento, entonces puede que exista una o más soluciones. Entonces mi respuesta, ¿qué hago? ¿Qué me invento? Acá ya no es tan sencillo, ¿no? Acá ya no es tan sencillo. Y me fijo acá, decíamos, necesitamos sí o sí una posición y necesitamos contar cuántos elementos cumplen con eso de la secuencia que va en descenso, ¿no? Por lo tanto, no puedo solucionarlo todo en este método. Eso tienen que hacerse la idea. En el momento en el que vean que necesitan más cosas, no lo pueden solucionar en el propio método. Tal vez necesitan uno de apoyo o incluso dos, ¿no? Entonces yo acá me voy a generar mi método, que va a ser del mismo nombre, descendencia más larga. ¿Y qué hago? Le mando la secuencia. Le mando un 0 que va a representar la posición y le mando otro 0 que va a representar la cantidad de elementos que han cumplido con esa relación, ¿no? Entonces me vengo acá y hago un private int, subsecuencia descendente más larga, y acá le envío, bueno, este método va a conocer la secuencia, va a conocer una posición, que le vamos a llamar y va a conocer la cantidad de elementos que cumplen con esa relación descendente. Ahora, ¿qué me invento? ¿No? ¿Qué me invento? Ok, hagamos un pequeño ejemplo acá. Aquí. Por decir, si fuera la secuencia 3, 2, 1. 3, 2, 1. Nosotros sabemos que esta es la posición 0, la posición 1 y la posición 2. ¿Qué vamos a hacer? El primer valor que voy a revisar, es decir, i va a ser 0. El primer valor que voy a revisar va a ser 0, el elemento 0. De momento, la cantidad de elementos que han cumplido con esta relación son 0. Entonces, ¿qué digo? Esta es mi secuencia, ¿no? Secuencia. Yo digo, si secuencia en la posición i es mayor a secuencia en la posición i más 1, entonces Kant más. ¿Por qué? Porque cumple, ¿no? Si no, pues nada, ¿no? No hago nada. Acá una línea.
Como ya he revisado, por decir, esta posición, lo que yo tendría que hacer es pasar a la siguiente. Paso a la siguiente y digo, y es 1, es decir, ya me encuentro acá. En este caso sí ha cumplido la condición. ¿Por qué? Porque 3 sí es mayor a 2. Entonces, mi cantidad ha aumentado. Mi cantidad ahora es 1. Y vuelvo a hacer la misma pregunta. Digo, si secuencia en la posición I es mayor a secuencia en la I más 1, entonces aumento, ¿no? Cant más. Si no, no hago nada. En este caso, ¿qué valores son? Son el 2 con el 1. Entonces acá sí cumple. Como sí cumple, ¿qué hago? Avanzo a la siguiente posición. ¿Qué posición es esta? 2. Todavía sigue siendo una posición válida. A ver, un momentito, espérenme, que creo que están tocando mi puerta. La puerta de mi casa. A ver. Ay, mil disculpas por eso. A ver. Dice Auxi, el grupo 2 de la dicen Leti, su grupo dice que mañana lanzarán backtracking. En el caso de que avancen, aunque sea uno de los grupos, no creo. No creo. ¿Por qué? Porque backtracking es bastante extenso y se necesitan por lo menos 2 semanas. Se necesitan por lo menos 2 semanas para avanzar ejercicios y que se entienda bien. Entonces, si es que la Listen Leti ha avanzado, no creo que la Listen Rosemary y el Listen Costas hayan podido llegar hasta ese tema. Hoy en el grupo 3 que hicieron, no le respondan a ese, por favor. Está colado. ¿Ya? Entonces continuaremos, ¿ok? Estábamos en este caso. Habíamos avanzado nosotros hasta esta posición. De momento habíamos encontrado, aquí sería uno, dos elementos que sí cumplen, ¿no? Que sí cumplen. Habíamos contado el 3, es decir, este sí cumple, el 2 sí cumple. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? En el caso de la posición 2, si yo trato de comparar acá, si yo trato de decir si secuencia en la posición I es mayor a secuencia en la posición I más 1, esto de acá, ¿qué me va a generar? Me va a generar que yo pregunte por una posición 3 en un arreglo. Y ya ustedes han debido ver de que esto de acá me va a botar un error, ¿no? Error. Y explota, ¿no? Y todo el mundo se acaba y BlueJay deja de funcionar porque le da ansiedad, ¿no? Entonces surge algo similar. Acá yo ya no puedo preguntar, en el caso de que llegue a la última posición, es decir, llegue a la posición 2, ya no puedo preguntar por la cantidad de elementos, digo, por esta condición, ¿no? Pero si se fijan, la cantidad de elementos que yo he contabilizado, que sí cumplen, es 2. Pero aquí yo estoy viendo que son 3 que sí cumplen. Entonces, acá, lo que yo tendría que decir es como que antes de todo esto, hago un caso base y digo, si me encuentro en la última posición, si me encuentro en la última posición, entonces sea el término que sea,
lo que yo tendría que hacer es cant más, aumentarle 1. Y termino, por así decirlo, termino. Hasta ahí, por lo menos, tendría que estar funcionando. A ver, fijémonos. Lo que yo tendría que hacer acá, lo que yo tendría que hacer acá es decir, mi caso base, ¿cuál va a ser? Cuando i sea igual al último elemento accesible, length, menos 1. Aquí, ojo, ¿no? Ojo. Una cosa es el último elemento y otra cosa es el último elemento accesible, ¿no? Pero igual, una cosa es el tamaño y otra cosa es el último elemento accesible. El tamaño es punto length, pero el elemento accesible es length menos 1, es decir, el anterior. Entonces, cuando yo llegue ahí, cuando yo llegue a ese punto, ¿qué tengo que hacer? Cant más. Simplemente para decir que estoy contabilizando uno extra. ¿Qué pasa después? Vamos a ir hablando ahorita de cómo generar el arreglo, else. ¿Qué pasa si no es ese mi caso base? ¿Qué pasa si estoy justo en medio de la secuencia? Lo que yo tendría que decir es, si secuencia en la posición i cumple con esta relación de ser mayor al siguiente elemento, lo que yo tendría que hacer es aumentar 1 y luego revisar el resto de la secuencia, es decir, subsecuencia descendente más larga, aquí me he comido una A, creo, subsecuencia descendente más larga, le mando la secuencia, le mando que revise la siguiente posición y le mando la cantidad de elementos que he contado hasta el momento, ¿no? De momento aquí le voy a poner un return null simplemente para que nos compile. Ahí está, nos compila. Entonces, esto de acá que he codificado es todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Si cumple la relación, entonces cuento 1 y avanzo. Ahora, ¿qué sucede si no cumple la relación? Si no cumple la relación, por ejemplo, en este caso, a ver acá, por ejemplo, si es que yo me encuentro con esto de que es una secuencia con el 3 y con el 5, mi primera posición que voy a revisar va a ser el 0. De momento, no he contabilizado nada que cumpla, es decir, 0. Y yo pregunto, si secuencia en la posición i es mayor a secuencia en la i más 1, es decir, 3 es mayor a 5, no. Entonces, esto de acá no lo voy a poder ejecutar. ¿Por dónde voy a ir? Por el else. Entonces, ¿qué pasa en el else? ¿Qué tendría que suceder? Primero, yo ya no puedo, por así decirlo, enviar la cantidad que he contado, ¿no? Esta cantidad se tiene que reiniciar. Por lo tanto, yo tendría que hacer una llamada recursiva a esto de la subsecuencia, mandándole la secuencia para que la vuelva a conocer, diciendo que avance una posición y en esta situación enviarle un 0. ¿Por qué? Porque como he encontrado uno que no ha cumplido con esta condición, pues me ha roto todo, ¿no? Todo lo que yo estaba contando me lo ha arruinado. Entonces, este de acá es el encargado de, por así decirlo, reiniciar todo lo que hemos estado haciendo. Ahora, ¿qué va a suceder? ¿Dónde está? Me vengo acá al código, pongo el else y digo, como en este caso me he encontrado con uno que no cumple la condición, primero, yo no lo puedo contar como solución, bueno, esa parte creo que todavía no la hablamos, pero en mi llamada recursiva, porque tengo que seguir buscando, ¿no? En mi llamada recursiva, tengo que enviarle la secuencia que revise la siguiente posición, pero como he encontrado uno que no cumple, el contador se reinicia. El contador ya no me,
¿cómo se dice? Ya no me sirve, ¿no? Entonces yo lo tengo que volver a reiniciar para volver a buscar una mejor solución. Entonces, ¿qué va a suceder acá? Primero, no sé si alguno ya se dio cuenta de que no estoy contando el 3. Aquí, si se fijan, sería como que una subsecuencia de 1 y otra subsecuencia de 1. Entonces aquí lo que yo tendría que hacer es directamente preguntar, ¿no? Si es que la cantidad que he contado es 0, entonces lo vuelvo 1 para contar el elemento que estaba viendo. Y si no, pues ni modo, ¿no? Entonces aquí digo, si cantidad es 0, entonces aumento, ¿no? Cantas más. ¿Por qué? Porque si se fijan ustedes en esta situación, por ejemplo, 3,2,5, esta subsecuencia tiene dos elementos y esta subsecuencia tiene uno. Pero esta sería la mejor. Esa sería la mejor. Entonces, ¿qué me invento yo ahora, no? ¿Qué me invento yo ahora? ¿Por qué? Porque como este no cumple con el siguiente, yo de alguna forma tendría que guardar estos valores. Tendría que guardar estos valores. Ahorita vamos a hablar, bueno, si alcanza el tiempo, les voy a explicar cómo hacerlo para generar el arreglo, solución. A ver, no sé si alguno me estaba preguntando algo, ya que estoy. Ese es Rodrigo. Sigue preguntando. Ya me he hecho desvariar. ¿Qué estaba hablando? Allá del arreglo solución. Entonces acá, si se fijan, este 2 sí o sí lo voy a tener que utilizar yo para generar ese mini arreglo, ¿no? Porque lo que espero es una secuencia que me retorne 3,2. Otro arreglo. Si yo lo dejo en 0, en este caso, la respuesta que estaría esperando es un arreglo que contenga el 3, ¿no? O que contenga el 5, no importa. Pero si yo lo dejo en 0, no voy a poder generar esa secuencia. Es como decir, mi arreglo solución tiene 0 elementos. Entonces no me sirve. Por lo tanto, este caso es como que un caso especial que habría que contemplar, ¿no? Entonces yo digo acá, si por alguna casualidad no he contado nada antes de este elemento, entonces yo voy a decir que la cantidad es 1, ¿no? ¿Por qué? Porque solo estoy contando un elemento, el que ha cumplido. ¿Listo? Entonces me fijo acá y ya, vamos a ver si toda esta parte está funcionando. Simplemente quiero hacer acá un system.out.println. La cantidad es, dos puntos, más cant. El system out, les he dicho que mejor no lo usen, pero para hacer pruebas, para ver cómo están avanzando en la recursividad, viene muy bien. Viene muy bien para hacer todo eso. Entonces, esto no es parte de mi solución, simplemente quiero que vean ustedes cómo lo está analizando. A ver, aquí creo que no me sirve. Acá no me sirve. Ok. Entonces ejecuto acá, pim, pim, y pregunto, subsecuencia descendente más larga. Por decir, en la subsecuencia 3, 2, 1, me tendría que decir que hay 3 elementos, ¿no? Por eso he puesto el system out. De momento no hemos generado el arreglo de solución, así que me va a responder un null, pero el system out nos va a decir cuántos elementos ha llegado a contar que sí cumplan la condición. Entonces, como ven, acá me dice que he encontrado 3 elementos que sí cumplen, ¿no? Entonces, estos de acá son los que me sirven a mí. Probémoslo con otro. Probemos con, ¿dónde está subsecuencia descendente más larga? Probémoslo con 3,5. En ese caso no hay una subsecuencia que sí cumpla. Por lo tanto, me tendría que decir que solo un elemento cumple con la condición. Entonces, como ven, ahí me dice que solo uno cumple. ¿Qué sucedería si pongo algo más grande? Por decir 3,2, entonces esa es una subsecuencia
Le pongo 7, 6, 5, 4. Esa es otra subsecuencia descendente que también cumple, ¿no? En este caso, la mejor sería este que tiene 4 elementos. Aceptar. Entonces, como ven, ahí me lo ha contabilizado. Acá está. Por lo tanto, nuestro ejercicio está llegando a encontrar todos los elementos que sí cumplan, ¿no? Y por separadito, además. Por separadito. Tut, tut, tut. Y acá también. Tut, tut, tut. Así que hasta el momento, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un método que nos permite conocer la cantidad de elementos que hay en cada subsecuencia descendente, ¿no? La cantidad de elementos que hay en cada subsecuencia descendente. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Necesitamos primero la más larga, ¿no? Acá, la más larga. A ver, la más larga. ¿Cómo es que voy a poder yo generar toda esa información? Primero, lo único que conozco en este método es la posición y la cantidad. ¿Cómo podría yo saber cuál es la mejor solución? ¿Cómo podría yo saber cuántos elementos ha tenido la mejor respuesta, por así decirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque el arreglo puede tener muchos elementos y quién sabe cuántos cumplan o no cumplan, ¿no? Por lo tanto, ya que estamos con recursividad, se va a hacer un poco feo, pero yo puedo generar acá el... Mmm, sí, puedo ponerlo acá, tener un atributo que sea la máxima cantidad, o no. Mm, no, es que se va a hacer más engorroso si le pongo este atributo, ahora que lo pienso. Ujú. Ya, lo que vamos a hacer es vamos a generar directamente la regla, ¿ya? Así nos evitamos hacer cochinadas. Entonces, si ustedes se fijan acá, donde están los system outs, ha sido donde yo he encontrado alguna solución parcial. Entonces, aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a generarme una variable, que sea el arreglo, o bueno, la subsecuencia, que va a ser igual, voy a llamar a un tercer método de apoyo, un tercer método, que sea generar subsecuencia, y le voy a mandar acá la secuencia, la posición y menos cantidad. Ahorita voy a explicar por qué. Y la cantidad. ¿Listo? Entonces acá, control C. Acá lo voy a poner, control V. ¿Cómo va a funcionar este método? Este método para generar la subsecuencia, ¿qué es lo que va a hacer? Por ejemplo, a ver, no sé si tengo uno por acá ya armado. Acá. En este. En esta secuencia, cuando yo encuentre el 2, ¿qué es lo que tendría que hacer? Tendría que yo generar, por decir, un arreglo que tenga solo estos dos elementos. Genero ese pequeño arreglo con dos elementos y va a ser como que mi mejor solución hasta este punto. Todavía no he revisado el resto, pero ha sido mi mejor solución hasta ese punto. ¿Cómo es que lo hago? Yo tendría que decir, en este caso, como he avanzado, estoy en la posición i igual a 2, y este es el que ya no ha cumplido, ¿no? Ya no cumplió en este punto. Entonces, ¿qué digo? ¿Cuántos elementos he contado que sí han cumplido? 2. Por lo tanto, envío la secuencia, le digo que, a ver, creo que alguien quería entrar. Aquí un poco tarde, ¿no? A ver. Entonces, le envío la secuencia, le digo que empiece desde la posición i menos cantidad. En este caso, como la cantidad es 2 y la posición es 2, tendría que empezar en la posición 0, ¿no? En la posición 0. ¿Y cuántos elementos quiero copiar? 2. Y ese 2 representa la cantidad.
¿Qué es lo que haría? Empiezo desde esta posición, esta sería la posición, y genero un arreglo de este tamaño, ¿no? Genero un arreglo de ese tamaño. Entonces, el nuevo arreglo va a tener, para este caso, dos posiciones. Las dos empiezan con 0. ¿Y qué hago? Voy a copiar los dos valores que me han dicho. Entonces, en este caso, tendría que poner acá, ahí. Tendría que poner acá, a ver, tendría que poner acá el 3 y el 2, ¿no? Y por eso es que me está sirviendo esto, esta posición y la cantidad que en realidad me va a representar el tamaño de la subsecuencia, ¿no? Del pequeño arreglo. Entonces me vengo acá, hago un private que sea que devuelva un int y que sea generar subsecuencia. Aquí me va a mandar la secuencia original. Me va a decir desde qué posición quiero empezar a copiar y me va a decir la cantidad de elementos que voy a copiar. Por lo tanto, aquí yo digo, bueno, es que esto ya no lo puedo hacer con un for, ¿no? Que es sad. Ya, le voy a enviar acá un new int. Sí, es que esto lo estaba pensando para hacer con un for, no podemos usar for. Acá new int de cantidad. A ver, esto lo voy a poner acá, esto lo voy a poner acá. Ahorita les explico cómo funciona esto. Subsecuencia. Y además nos viene bien porque les voy a explicar lo que es lo de las referencias, ¿no? Entonces acá subsecuencia. Esto tendría que ser un void y listo. Ok, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar todos los elementos de esta secuencia desde una posición y los voy a copiar acá. ¿Qué hago? Yo digo, si posición, bueno, igual me sirve la cantidad, creo que cantidad, en cantidad. Entonces yo digo, si la posición es, no, si cant es mayor a 0, es decir, si todavía no he consumido todos los elementos que estaba buscando, ¿qué voy a hacer? En la subsecuencia, en la posición, ahí aquí necesito otro índice, qué triste, esto de hacerlo recursivo es horrible. Entonces en la posición I, ¿qué voy a necesitar? Voy a necesitar pasarle de la secuencia original en esta posición. ¿Y qué hago ahora? Sigo generando la subsecuencia. Secuencia, post más 1, cant menos 1, subsecuencia. Y más 1. ¿Ok? Entonces, acá, ¿por qué se me ha complicado tanto? Porque como yo estaba pensando hacerlo con un for, y estamos prohibidos de usar for, ya no podía hacer con un iterador extra, ¿no? Porque recuerdan ustedes que el for nos genera este iterador, ¿no? For int i igual a 0. Entonces se hubiera hecho mucho más sencillo. Acá ya no me compila. Esto tengo que hacer exactamente lo mismo. Ok. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? ¿Cómo funciona ese método de acá abajo? Lo que va a hacer es decir, por ejemplo, si yo tengo en mi secuencia el 3,2,5 y quiero copiar estos dos elementos, ¿qué voy a hacer? Me genero un nuevo arreglo que sea la subsecuencia que tenga dos espacios vacíos, ¿no? Un espacio, dos espacios. ¿Por qué? Porque como mi cantidad había sido 2, voy a generar esos dos espacios. ¿Qué es lo que hago? Voy a mandar una posición que va a representar desde dónde quiero copiar. En este caso, desde la posición 0. Recuerden que eso puede variar, ¿no? Voy a generar una segunda posición que va a ser a dónde quiero copiarlo. Acá.
Entonces, esta posición representa esto y esta posición representa dónde la voy a copiar. Y la cantidad, en este caso 2, va a ser la cantidad de elementos que deseo copiar. En este caso, si yo copio, por ejemplo, acá el 3, la cantidad se reduce a 1. ¿Cuántos elementos me faltan por copiar? 1. ¿Qué hago? Copio el 2. ¿Cuántos elementos me faltan por copiar? 0. Entonces termino. Ahora, ¿por qué este método que es generar subsecuencia, es un void? Porque los arreglos, al pasarse por referencia, todos los cambios que yo haga se van a mantener. ¿Eso qué significa? De que como yo me he creado acá el objeto, acá arriba en un método totalmente aparte, y lo mando como parámetro, este otro método, por más de que lo modifique, lo destruya, lo haga de todo, este de acá se va a enterar. Va a ver todos los cambios. ¿Listo? Entonces, creo que ya no me alcanza para hacer la solución. Lo único que tendríamos que hacer después es comparar, ¿no?, los tamaños. Pero ya si quieren eso, yo lo termino, porque es como que 2 pasos extra más, compararlo y de ahí damos ya la mejor solución, porque aquí ya estaríamos generando subsecuencias. ¿Listo? No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. Voy a tratar de comentarles esta parte de todos modos, que creo que no le había llegado a explicar mucho, porque ya estamos sobre hora. Entonces, no sé, ¿qué dicen? ¿Tienen alguna consulta hasta ahí? Esa última parte la voy a tratar de comentar porque creo que tal vez no muchos me han entendido. Ya, bueno, creo que no hay dudas, no hay nada. Imagino que, a ver, sí, no sé, creo que toca mañana. Creo que toca mañana clase extra, así que mañana tendríamos una clase extra para resolver dudas. De todos modos, como su examen es el día lunes, voy a hablar con Danilo y con Rodrigo. Rodrigo no sé si sigue por ahí. Está ahí en modo incógnito, no sé qué cosa está haciendo. Voy a hablar con Danilo y con Rodrigo para darles una clase de apoyo el fin de semana, cosa de que ustedes vengan con dudas. Pero eso sí, pues muchachos, hagan ejercicios, ¿no? Si no hacen ejercicios no les van a surgir dudas. Y vernos a nosotros resolver es como que es cantidad o contar. ¿En dónde? ¿En dónde, Gilberto? A ver, bueno, esta parte ya la voy a dejar de grabar porque ya estamos como que de salida. Los que tengan clases o algo, muchas gracias por haber asistido. Nos vemos mañana. Mañana creo que es. De todos modos les voy a avisar. ¿Listo? Muchas gracias a todos. Bien, bueno, continuando con este ejercicio que lo dejamos como que casi en el final, faltaban algunas cositas por aclarar todavía. Este código, decirles de que ya lo he terminado, faltaban ahí como unas 5 líneas creo, o 4 líneas que agregué. Primero decir de que acá devolvemos nosotros un arreglo, entonces lo único que hice fue crearme una variable que sea la respuesta, ¿no?, la que voy a devolver en algún momento. ¿Qué es lo que sucede? En nuestro caso base, como nosotros siempre estamos comparando una posición con la siguiente, ¿en qué momento no voy a poder hacer eso? Cuando yo llegue al último elemento accesible. Ese de ahí yo ya no voy a poder preguntar por el siguiente elemento. Es decir, esto de acá me va a dar un error. Por lo tanto, este es mi caso base. Cuando yo llego al último elemento accesible. Entonces, ¿qué sucede ahí? Ahí lo que sucede es de que primero, ese elemento tiene que contar para alguna posible solución. Segundo, genero el arreglo para guardar esta determinada cantidad, ¿no? Bueno, la cantidad acá, esa determinada cantidad. Y luego genero la subsecuencia.
Recuerden que de momento estaríamos simplemente contando cuántos elementos cumplen con esa condición de ser una subsecuencia descendente. Entonces, acá lo que yo hago es, bien, si yo he encontrado, por decir, 5 elementos que sí cumplen la condición, entonces me genero un nuevo arreglo de 5 elementos. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Copiarlos. Tengo que copiar los elementos de la secuencia desde esta posición en este arreglo desde la posición 0. Recuerden, aquí todo es recursivo, así que no podemos utilizar fors, ¿no? ¿Cuántos elementos tengo que copiar? Cantidad veces, ¿no? Cantidad de elementos. Ahorita lo voy a explicar con un pequeño dibujo. ¿Qué pasa si es que estoy en el caso recursivo? Entonces contabilizo el elemento, ¿no? Porque estoy avanzando de uno en uno. Y si cumple esta condición, pues genial. Sigo revisando. Y este método, cuando yo le llame a subsecuencia descendente más larga, sé que me va a retornar un arreglo. Entonces ese arreglo es el que yo tengo que retornar como respuesta acá. Por eso lo estoy guardando, por eso lo estoy asignando. ¿Qué sucede acá abajo? Como no ha coincidido, quiere decir que yo he encontrado una subsecuencia descendente de cierto tamaño. Sabe Dios de qué tamaño, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Generar la subsecuencia, igual que arriba. Voy a copiar los valores de esta secuencia desde una posición contando cierta cantidad de elementos y los voy a copiar acá, en la subsecuencia desde la posición 0. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Otra llamada recursiva para seguir revisando hacia adelante. Como en esta ocasión me he topado con un elemento que no nos sirve, por así decirlo, que no nos ha ayudado, el contador se reinicia. Pero puede que encuentre una solución mejor más adelante. Entonces esa posible solución la voy a guardar en esta variable, que va a ser la variable otra, ¿no? El otro arreglo. ¿Qué es lo que sucede? Yo me tengo que quedar con la mejor solución. Entonces yo digo, si es que la otra solución tiene más elementos que los que yo he encontrado, entonces me quedo con la otra solución. Y listo, nada más. Es lo único que tendríamos que decir. ¿A qué me refiero con todo este proceso? Es más fácil visualizarlo con un ejemplo. Entonces me vengo acá y digo, por decir, para el arreglo 3, 5, 4. Esto ya les digo yo, como respuesta la subsecuencia descendente más larga tendría que ser 5, 4. Pero ¿cómo es que nosotros lo vamos a analizar? Esta es la posición 0, posición 1, posición 2. Entonces lo que yo agarro es la posición, en este caso voy a empezar desde el 0, ¿no? Voy a empezar desde el 0 y lo que yo tendría que decir es, esta es mi secuencia, secuencia en la posición 0 es mayor a secuencia en la posición siguiente, es decir, en la 1. Si me dice que sí, entonces bien, sigo avanzando. En este caso me dice que no. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo tendría que hacer según mi algoritmo? A ver, lo voy a traer a este lado para que se pueda observar. Según mi algoritmo, lo que yo tendría que decir es, bien, como no había sido mi subsecuencia, bueno, primero decir acá que cantidad de momento era 0. Entonces, como no es mayor, no cumple esta condición, ¿qué es lo que hago? Cant más. ¿Eso qué quiere decir? Que cant ahora vale 1. Hay un elemento en esta posible subsecuencia. ¿Qué es lo que hago? Subsecuencia, acá estoy por si acaso revisando esta línea, el caso del else, subsecuencia va a tener espacio para guardar un elemento. No sabemos qué elemento. Entonces de ahí se va a ir a generar la subsecuencia. Generar. ¿Qué valores va a mandar? Va a mandar la secuencia. Ahorita por si acaso, bueno, aquí sería i, ¿no? Estoy revisando la posición 0. Acá, ahí está. Esto es i.
Estoy revisando la posición 0. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuántos elementos he encontrado? 1. Entonces, ¿qué es lo que tendría que decir? 0, como he encontrado un elemento, pues ese elemento lo quiero copiar. Y más 1. Este más 1 es por tema de que en los arreglos siempre es una posición recorrida, ¿no? En vez de empezar en la posición 1, empezamos en la 0. Entonces, al hacer esto es como que le estoy devolviendo ese pequeño recorrido que he hecho. ¿Cuántos elementos quiero contar? Quiero contar cant veces, es decir, una vez. Le mando acá la subsecuencia. A ver, esto lo voy a recorrer. Le mando acá la subsecuencia. Y le mando acá el 0, ¿no? ¿A qué posición lo quiero copiar? Recuerden que acá esto es la posición 0. ¿Cómo es que va a funcionar este general? Esto sería el arreglo, o la secuencia original. Secuencia original. Esto de acá sería desde dónde quiero copiar. Desde dónde quiero copiar. Esto sería cuántos elementos quiero copiar. Elementos a copiar. Acá sería dónde lo voy a copiar. Y esta sería la posición de la subsecuencia, ¿no? Esto sería como decir posición en subsecuencia, ¿no? Esta vendría a ser como la otra posición en el arreglo. Entonces, ¿qué va a pasar? Acá vendría a ser la secuencia. Esto sería 3, 5, 4. Ahí. La subsecuencia de momento no tiene nada, es como que está un espacio en blanco. Bueno, hay un 0, pero es un espacio en blanco, por así decirlo. ¿Y qué es lo que yo digo? ¿Desde dónde quiero copiar? Desde la posición 0. ¿Cuántos elementos quiero copiar? 1. Entonces, como esta es la posición 0, me copio el 3. ¿Y cuántos elementos ya habría copiado? 1. Entonces lo reduzco y lo vuelvo 0. Es eso lo que hace este método de acá. Va copiando y va reduciendo la cantidad de elementos a copiar. Si ya ha copiado uno, pues entonces un problema menos, ¿no? Un elemento menos. Eso es lo que hace. Entonces este generar secuencia me va a ayudar a eso. Prácticamente es como copiar de un determinado rango una cierta cantidad de elementos. ¿Y qué es lo que sucede? Como en algún momento yo me voy a encontrar con otra posible solución, siempre tengo que tratar de dejarla mejor, ¿no? De que quede la que tiene más elementos, ¿no? Es por eso que surge esta otra condición. ¿Ok? Este método, pues prácticamente es como un copiar de la secuencia original desde una cierta posición, con una cierta cantidad de elementos. ¿A dónde? A este arreglo desde la posición a una posición i, ¿no? Esta sería la posición en el arreglo subsecuencia. Bien, entonces eso es todo. Con este código ya funciona, ya pueden probarlo. Van a ver de que les va a funcionar correctamente. ¿Se pueden mejorar algunas cosas? Sí, como por ejemplo esto del cant, ¿no? El cant es como un denominador en ambos lados, entonces se lo puede subir acá arriba y no habría ningún problema. ¿Listo? Eso sería todo. Muchas gracias. Ya está ahí un poquito más explicado. Espero lo logren entender y es todo por este pequeño acoplamiento al video. Gracias.